Buen día, mi nombre es Wilfran García López y en este momento les voy a exponer sobre macroeconomía, especialmente entre Colombia y Panamá. Bien, hablando de la tasa de crecimiento del PIB real de la economía colombiana, hay 5 etapas, en la cual se encuentra la primera de 2010 a 2014, un momento de crecimiento estable. Ese fue un buen momento, pues tanto el petróleo como la minería se encontraban en un buen precio, lo cual significó un buen momento para la economía. De 2015 a 2019 fue un crecimiento moderado, pues tanto el petróleo como la minería redujeron su precio y no era tan elevado. Llegamos a 2020, la caída del PIB. Esto fue en base a la pandemia, generando una gran caída, afectando notablemente el PIB de la economía colombiana. Entre el periodo 2021 a 2022 se encontró el periodo de recuperación, en el cual Colombia se intentaba recuperar ante esta grave caída e intentaba normalizar esta gran brecha. De 2023 a 2025 fue la normalización, fue el momento en el cual se intentó mejorar y se trató de hacer lo posible por mejorar este suceso para volver a retomar toda la normalidad. Los factores económicos y políticos. Factores económicos, políticos y sociales que más estuvieron presentes fueron la inversión, el comercio exterior, el empleo, la situación política y la crisis que se vio notablemente presente en este momento. Comparativa del PIB real de Colombia y Panamá entre el periodo 2010 a 2025. En el periodo 2010 y 2014, ambas economías se encontraban en su mejor momento, pues Panamá pasaba por el momento del fortalecimiento y ampliación de su canal y Colombia tenía la alza del petróleo y la minería. En el periodo 2015-2019, Panamá estable sin problemas significativos y Colombia tiene la caída del precio del petróleo, pero no fue algo tan afectable notablemente. En el periodo 2020 es cuando ocurre la crisis. En este momento tiene Panamá una caída del 17% del PIB en base al comercio, debido a que depende en gran manera del canal y del comercio que transita por ahí. Colombia tiene una caída del 7%, actividad baja en los sectores. Y entre 2021 a 2023, Panamá tiene recuperación y reactivación y Colombia tiene recuperación y normalización. Fue el momento en el cual se trató de recuperar y establecerse sobre la pandemia en tipo de mejora. Dentro de 2024 a 2025, Panamá es estable y Colombia tiene unas altas tasas de interés y baja inversión, aumentando la inflación, pero de todas formas no tan grave. Inflación mensual, enero 2020, marzo 2026. Bien, entre enero 2020 a marzo 2026, la inflación tuvo grandes momentos y hubieron grandes movimientos, pero todo esto en base a una cosa: hay una inflación meta. En este momento, en todo este tiempo se determinó que era del 3%, pero solo se cumplió en 2 etapas. La primera etapa se cubrió desde el 31 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, que fue la primera. Y luego de esto pasó a estar por debajo de la inflación meta y luego nuevamente volvió a estar dentro de la inflación meta desde el 31 de mayo de 2021 hasta el 31 de julio de 2021, pero esto simplemente fue un paso debido a que siguió subiendo y llegó hasta un punto desde prácticamente de un 13% y luego de ahí se empezó a bajar y a retomar, pero aún no ha bajado dentro del gráfico. Lo que estamos viendo no está todavía dentro de ese 3%, dentro de ese 4 a 2% que es la inflación meta que se habla. Bien, ahora dentro de la comparativa de la tasa de inflación entre Colombia y Panamá, se ve que Colombia enfrentó una inflación superior al 13%, causas de devaluación de la moneda y un aumento en el precio de los alimentos y la gasolina. Colombia siendo bastante dependiente de estos recursos, lo cual generó una gran inflación y sobre todo por eso fue que llegó a un 13%. Eso era algo que afectaba a la economía. Panamá, en cambio, es una economía dolarizada, no tiene su propia moneda y sus causas de sus movimientos en cuanto a la inflación
es de dependencia del valor del petróleo y a que sus alimentos son en su mayoría importados. Entonces su economía no es tan notablemente dependiente a los alimentos propios, pero sí tiene una gran dependencia del valor extranjero y como el petróleo se encontraba en un momento bastante bueno y estable, no tuvo ningún tanto problema. En cambio, Colombia sí lo tuvo en este momento. Ahora analizando la tasa de desempleo, tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo, hay tres factores importantes. Factores económicos: alta tasa de interés 2023, bajo consumo afectando el comercio 2024 y 2025. Esto fue en base a la alta inflación para reducir un poco, pero esto solo fue del periodo 24 y 2025. En políticos, incertidumbre por reforma laboral generó que los empresarios tuvieran como mejor opción servicios temporales, es decir, no veían como tan necesario, debido a tanta incertidumbre, con tener contratos más fijos o con más establecimiento con su personal. Sociales: la migración venezolana generó un aumento en el TGP, aumentando la presión sobre los salarios en sectores con poca calificación profesional. Esto debido a que había mayor personal eh, presentándose para estos trabajos, pero no había tanto trabajo para todos. Y dentro de la gráfica se puede ver que, por ejemplo, los momentos donde la tasa de participación se redujo fue en el momento de la pandemia, y pasó lo mismo con la tasa de ocupación, pero la tasa de desempleo fue lo contrario, estaba un poco superior al 10% y subió incluso más del 20%, y desde ahí tuvo que empezar a retomar y a reducir, y apenas se vino a estabilizar más o menos intento en 2022, y ya ahí para adelante siguió con un poco más de normalidad. Dentro de la comparativa de la tasa de desempleo en 2020, Colombia: los sectores no se paralizaron en su totalidad como el agro. Colombia aún tenía el sector del campo, en el cual aún seguía trabajando y tenía buen resultado. No tan notorio, pero seguía todavía sosteniendo. Panamá: su cierre fue más crítico en su construcción y servicios. Panamá, siendo ampliamente dependiente de su canal y sobre todo de todo el comercio, sí se vio gravemente afectado porque todo eso se detuvo a nivel mundial, y esto fue más crítico para ellos. Y esto se ve representado en la gráfica, en la cual se ve una fuerte caída. Entre 2021 a 2023, Colombia, el desempleo bajó de forma lenta como un problema de inflación afectando la contratación. Debido a que la inflación estaba en puntos altos, su descenso fue un poco bajo y no se redujo de la forma que se normalmente lo haría, pero sí se logró reducir y por lo menos mantenerse. Y Panamá bajó su desempleo debido a la reactivación del comercio internacional, en el cual se ve muy notorio que empieza a bajar y sobrepasa incluso a la colombiana. En 2024, ambos países presentan incertidumbre económica, siendo más notable para Panamá debido a la caída de las inversiones en ambos países, pero siendo Panamá un país más dependiente del comercio y del petróleo, y pasando por un momento de tensión a nivel internacional, en el cual el petróleo es el primer tema del que se está hablando, se ve un poco más afectado, y sobre todo por el comercio y el tránsito que pasa por este lugar. Bien, ahora pasamos a la política fiscal implementada. Empezamos por el Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026, el cual se considera expansivo. Busca aumentar el gasto público con el fin de incrementar la producción y el empleo, esto en base del aumento que se tiene en gasto público y mayor inversión en diferentes sectores para generar un estímulo de crecimiento en la economía. Esto lo que busca es que haya mayor empleo y mayor personal participando en la economía, pero a través de un mayor gasto y mayor endeudamiento. Pasamos luego al recorte presupuestal de 28,4 billones, el cual se considera una norma restrictiva. En la búsqueda de reducir la cantidad de dinero que está circulando
es necesario reducir el gasto debido a la baja captación de dinero por parte de la DIAN y para evitar el endeudamiento por encima del nivel de la regla fiscal que hace perder credibilidad en el mercado internacional. Debido a que se está generando demasiado gasto y demasiada deuda, como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo, ahora se ha empezado a generar que ya no haya suficiente capital para sustentarlo debido a que no hay captación suficiente por parte de los impuestos que recolecta la DIAN y sobre todo porque se está superando el endeudamiento necesario y que es el validado en la regla fiscal, lo cual genera que se pierda credibilidad en el mercado internacional. Luego pasamos al aplazamiento de gasto primario por 12 billones, el cual es restrictiva. Es una forma de reducir la liquidez en la economía con el fin de garantizar el pago de deudas y reducir el gasto de nuevos proyectos. Esto con el fin de sostener la economía del país a cambio de producir menos y evitar la pérdida de credibilidad financiera en el mercado internacional. Esta es bastante similar a lo anterior, pero acá ya se empieza a hacer más notorio, por ejemplo, que ya hay que producir menos y evitar la pérdida, pues ya se hace más necesario tratar de evitar muchísimo más el gasto y la deuda que se proponía como para mejorar la economía a nivel general, pero en este momento ya se vuelve necesario reducirla porque ya es un punto muy decisivo. Política monetaria, control de inflación. Se mantuvo la tasa en 13,25 en octubre y bajó solo a 13% en diciembre de 2023, lo cual se considera restrictiva, con el fin de hacer más caro endeudarse y mejores rendimientos en los CDTs, lo que genera que la gente ahorre en lugar de gastar, generando menos consumo y control de los precios. Debido a la alta inflación, es mucho más propenso a que se descarrile un poco la economía y es necesario que eso se controle. Por esto se genera que la inflación vaya bajando por medio de un control en la tasa de interés en el cual se aumente para que sea mucho más caro endeudarse y así se pueda controlar. Fase de relajamiento gradual. En junio se redujo la tasa a 11,25 y en diciembre se llevó a 9,5 en 2024, lo cual se considera aún restrictiva. Aun siendo baja, la tasa de interés a comparación de 2023 sigue siendo alta con el fin de reducir poco a poco para evitar una subida en el consumo de golpe y que se genere una alza de inflación. Aún bajando un poco la tasa de interés, reduciéndose, sigue manteniéndose un poco alta. Esto con el fin de ir soltando un poco la tasa de interés pero sin que dejar que se suelte el todo para no generar problemas en tema de inflación y que se descarrile un poco la economía. Y luego pasamos a la parte donde se mantuvo la tasa. El Banrep mantuvo la tasa en 9,25 en 2025, lo cual se consideró neutral. No se presentaron cambios en la tasa de interés con el fin de no generar inflación, sin enfriar el consumo, generando estabilidad de precios en la economía colombiana. Esto, aunque la tasa de interés estaba alta todavía significativamente, es algo que es positivo, pues está dejando que la economía colombiana se equilibre entre ella misma en tanto el gasto y consumo y lo que se está haciendo ya tiene un mayor equilibrio a la hora de trabajar en la economía. Eso genera que haya un poco más de equilibrio y datos más reales y que la economía se empiece a estabilizar. Bien, ahora viendo la tasa representativa del mercado, hay que tener cosas en mente. Es que empezó en un momento en el cual le estaba valiendo aproximadamente 3.800 por alrededor, subió casi hasta 4.500 y luego bajó prácticamente nuevamente como 3.800 a 3.700 dentro del periodo que se está viendo. Dentro de esto se puede ver varias cosas, tanto efectos positivos como los efectos negativos que tiene el peso colombiano frente al dólar. Los efectos positivos tenemos mayor competitividad de las exportaciones, también más pesos por cada dólar recibido e impulso a la sustitución de importaciones. Estos son datos favorables, pues la economía en base a esto tiene momentos que se pueden fortalecer, pero como es una tasa representativa de cambio debido a los
momentos y cambios que tiene la economía y su valor que tiene, hay momentos en los cuales puede pasar a puntos que se pueden volver incluso negativos, debido a que como el precio del peso colombiano puede variar de acuerdo a las decisiones que se toman acá y también de acuerdo a los momentos internacionales y cómo se está incluyendo Colombia, también se puede ver con efectos negativos, como lo son las importaciones más caras, presión inflacionaria y mayor costo de deuda y obligaciones en dólares. Esto genera pues mayor gasto de dinero colombiano para poder pagarlo en peso en dólares. Esto genera que sea más complicado el trabajo con peso colombiano y el dólar para la economía colombiana. Bien, ahora en cuanto a la bibliografía y toda la información que utilicé para el desarrollo de este trabajo, esta sería la parte 1 con sus respectivas referencias y esta sería la parte 2 en la cual se termina ya todas las bibliografías y sus referencias. Bien, este sería mi trabajo. Muchas gracias.